mucho ir haciendo estos esquemitas, porque pues es como una vista panorámica, ¿no? O simultánea del resumen, ¿no? De lo que implica como esta diferencia, ¿no? Entre lo visual y el tratamiento de lo que implican los diálogos, ¿no? El desarrollo del guión, personajes, punto de vista del narrador, tipos de estructura, recursos narrativos. Y bueno, vuelvo a insistirles, ojalá que sí les encargo mucho que pues puedan volver a hacer una revisión de sus cómics favoritos, de los materiales narrativos que tengan, que les parezca significativo compartirlos en el grupo, ya sea para pues hacer como una revisión técnica, ¿no? En cuanto a qué tipos de estructura tienen, puntos de vista del narrador que ustedes digan, no, pues está interesante, e igual pues revisarlos y detectar qué tipo de trama tiene, estructuras, ¿no? Y bueno, también a su vez, un ejercicio que yo les sugeriría es que si tienen algún cómic o material que les parezca interesante, pues igual hacer como una especie de cover, ¿no? ¿Qué pasaría si adapto tal tipo de estructura a mi proyecto, ¿no? Y finalmente ver de qué forma funcionaría, ¿no? Si funciona o no, igual como lo que mencionábamos de la metáfora o ejercicio de poner todas las piezas de las licuadoras y ver cuál funciona y cuál no funciona, ¿no? Entonces, ¿hay hasta aquí alguna duda? Estábamos con el tema pues, de lo importante que es la apología versus la crítica, ¿no? Al plantear un tema que pudiera ser controversial, ¿no? ¿Cómo plantear esa línea en la que o estás haciendo apología o estás haciendo crítica, ¿no? No sé si alguien quiere opinar o algún ejemplo, comentario. Sí, Isabel. Pues sí, está el ejemplo de las narcoseries, ¿no? O sea, está El Señor de los Cielos, que es prácticamente una apología del capo, ¿no? Sí. Y en contraste con la serie Somos, que salió en Netflix, no sé si la han visto, ¿Cómo se llama? este, Somos. Ah, ujú, Ahí ya es la perspectiva coral, ¿no? Ahorita que estamos con este tema, ujú, de la gente, ¿no? Cómo vivió la masacre en la ciudad de Allende, Coahuila, ¿no? O sí. sea, ya no es la visión del capo y de los narcos, ¿no? Sino de la gente común y corriente como uno, ¿no? De a pie, cómo padeció esa violencia, ¿no? Desde diferentes ángulos. La señora que vende, por ejemplo, hot dogs, ¿no? Una señora que es veterinaria, o sea, ya no es pues esta visión casi hegemónica, ¿no? Sí, Del apología al capo. sí, Sí. sí. Hiciste que recordara una noticia que me dejó un poco pensando, bueno, me dejó pensando, ¿no? No puedo decir que un poco. Sí, era una noticia de la aparición de un ejecutado en un puente, pendiendo del puente, y abajo del puente estaba un puesto de quesadillas o de tortas. Y el señor seguía vendiendo como si nada, ¿no? Y llegaron los reporteros y le preguntaron, oiga, es que, dice, sí, pero es que yo tengo pues, sacar lo del día, ¿no? Sí, fue algo que me impresionó mucho. Y Está ya sí, no, está, ay, perdón, está como ya normalizado, ¿no? La violencia y sobre todo por esas series, ¿no? La Reina del Sur, El Señor de los Cielos y en esa serie de Somos, creo que ya plantea la violencia desde una forma un poco más humana y empática, ¿no? Entonces, sí, mm, está buena. ojalá La pudiera recomiendo. subir el tráiler de Vale, esta sí, serie, la de seguro. Somos. Ujú. Gracias. Y igual, ¿no? Mencionar un poquito por qué se sube ese enlace. Y bueno, pues sí, creo que un poquito lo que también menciona Robert McKee es la muerte del relato en cuanto a que ya no es como creíble tanto el metarrelato como los pequeños relatos, ¿no? Ah, algo que también, como ejemplo que menciona Isai, ¿no? Ya se está haciendo la apología a, a los
a lo que es, a lo, es que ya no hay ni siquiera palabras, ¿no? Es ya una revisión de lo que se consideraba, a grosso modo, pues ya no se puede distinguir el bien del mal, ¿no? Porque ahora los héroes son los antihéroes, los antagónicos, y pues sí, creo que una forma de plantear esta crítica es a través de la narratología, ¿no? En la que estás planteando precisamente a quién darle voz, ¿no? Como mencionas en el caso de las series, al estarle dando voz al narco, es como el punto de vista del que cuenta, ¿no? Como en las microhistorias de la antropología, ¿no? Uh, y bueno, de hecho sí ha habido incluso videojuegos que han estado haciendo este ejercicio de la reflexión narratológica, ¿no? ¿En qué momento tú participas en el videojuego como asesino, como sicario, y en qué momentos hay estos videojuegos en los que hacen que tú te identifiques y estés en el rol de la víctima, ¿no? De la guerra. Y sí, creo que es precisamente a partir de esta reflexión narratológica, del punto de vista del narrador, en la que es posible generar estos cuestionamientos y crítica, ¿no? Y bueno, está abierto, ¿no? A quien quiera mencionar o hacer alguna reflexión o dar algún caso, ¿no? Algún ejemplo. Y bueno, y precisamente otro caso de esto que ha pasado, creo que es en el caso de Disney, ¿no? Están dando ya voz a lo que antes se consideraba el antihéroe. Ya están surgiendo películas o proyectos de larga extensión, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama esta? La de la mitad de pelo blanco y Cruella. Parece ser que va a salir la historia de la mala de Sirenita. ¿Cómo se llama? No, es una, es la versión inclusiva de la sirenita, no de la villana, sino de ya la clásica, pues, pero con argumentos inclusivos. y, Sí. y sí, ya lleva historia. Me parece que empezaron con la de la Bella Durmiente, precisamente el cambio de, ¿qué diremos?, de enfoque, o voltear la cámara para allá donde está precisamente el personaje antagonista, ¿no? Y darle El por qué, profundidad. perdón, Sí, justificar el continúa. por qué se volvió malo, ¿no? Algo así. Uh-huh. Ujú. Sí. Sí, pues creo que más que verlo desde un aspecto meramente moral, creo que es también parte del espíritu de la época, ¿no? Que creo que al menos muchos críticos o teóricos lo han cuestionado, ¿no? Es difícil en este momento en específico de la historia, que muchos productos culturales ya no ayudan a distinguir el bien del mal, ¿no? Más allá de lo moral, creo que desde el aspecto ético, da igual que un niño quiera ser doctor que quiera ser narco, ¿no? Creo que a muchos adultos les da risa, les hacen sus fiestas con el tema de secuestro, por ejemplo. Y sí, creo que hay mucho material, ¿no? Para reflexionar socialmente, ¿no? Sí, bueno, menciona Daniel, es muy interesante y habla mucho de nosotros como sociedad actual, el hecho de que ahora hacen más contenido y para la gente es más sencillo identificarse con villanos y antihéroes que con los héroes. Pues sí, sí, de hecho, pues les digo, yo trato de permanecer un poquito objetiva al respecto y trato de ver youtubers de todo. Creo que trato de ver más como lo que sale del día. Y me pareció también interesante que vi un artículo que planteaba que la Iglesia Católica estaba viendo cómo estaba siendo rebasada por todos los contenidos y todas las estrategias tan sofisticadas que tiene, en este caso, entre comillas, el mal. Y dice, y se supone que ello lo llevó a plantearse por qué
habían dejado de existir las personas que fueran santas, ¿no? De ahí que surgió el niño, el santo youtuber, no sé si alguien sabe sobre eso. Sí, o sea, es como muy interesante, ¿no? Que esa persona ya no porta la clásica vestimenta de un santo, sino que trae ropa Nike. De hecho, es un niño que ya falleció. Tenía creo que una enfermedad terminal, pero al parecer generó milagros, ¿no? A partir de que una persona común y corriente puede sanar a otras, pues creo que le consideran santos, ¿no? Y bueno, como ahí es interesante que la iglesia intentó generar nuevos personajes buenos, ¿no? Entre comillas. Y no sé, ¿alguna cosa que quieran opinar, sugerir? Yo quisiera opinar algo. No sé, Evaristo. El niño es el niño chileno, youtuber. Sí, que falleció hace poco, pero no, que llegó a no sé cuántos millones de suscriptores. Sus papás recogieron la placa que le da YouTube. No sé la verdad de dónde es el Es un niño chileno. No he investigado mucho, pero sí lo he visto mucho en redes sociales que aparece. Sí. A mí de entrada me pareció así como muy, pues, ¿cuál es la palabra? Pues cuestionable, ¿no? Pero después me pareció también interesante al ahondar en algunos videos de gente que opina al respecto, pues me pareció interesante eso, ¿no? En lo contemporáneo, pues ya no existen como tal el reconocimiento de personas que generen actos de sanación, ¿no? Algo así, pero bueno, ya nos estamos saliendo del tema, ¿no? Sin embargo, pues aquí lo que se está planteando en gran parte es cómo ir cuestionando los paradigmas y si es posible como derrumbar ciertas creencias para generar nuevos contenidos, ¿no? Y sobre lo de los héroes, que es más fácil para las personas identificarse con los antihéroes, pues Alan Moore lo dice, ¿no? En la serie de cómic El Noveno Arte le hacen una entrevista y él dice que pues el motivo por el que hizo Watchmen era porque quería desmitificar a los superhéroes, a la figura del héroe. Y él dice que es como que el superhéroe es como un fascista, porque por lo general siempre es un tipo rubio, de cuerpo perfecto, con unos imperativos morales de que él es el bueno y todos los demás son malos. Entonces, básicamente el héroe es como la representación de Estados Unidos. Entonces, lo que él quería con Watchmen era destruir ese mito del héroe. Paradójicamente, creo que le dio más auge a los superhéroes después de Watchmen. Ahora ya han sacado más series de cada uno de los personajes, pero bueno, eso ya es independiente de Alan Moore. No creo que él haya estado de acuerdo. Pero es eso, porque el superhéroe o el héroe es como esa persona intachable, inmaculada, que para el promedio de las personas es muy difícil acercarse a ese estereotipo. Tal vez por eso sea más fácil para las personas pues, identificarse con gente que comete errores o que comete actos no siempre buenos, porque es la naturaleza. Es más fácil para el humano errar que hacer siempre lo bueno. Bueno, quise rescatar esa entrevista de Alan Moore. Sí, no, pues gracias. Sí, me parece muy interesante lo que plantea mucho Alan Moore, ¿no? Porque parece estar como mucho en esta dinámica de ser conscientes, de ser observadores de la realidad para poder generar productos narrativos, ¿no? Y bueno, acá menciona Carmen, es Carlo Acutis, el santo influencer. Ay, perdón. Y bueno, y sí, creo que... Mamá, vino Juanito. Ay, perdón. Sí, hija. Saludos a Juanito. Perdón.
Y sí, creo que cuando vemos este tipo de cuestionamientos sobre héroes y antihéroes, uy, perdón, Venezuela. Uy, perdone. Sí, creo que es necesario cuestionar tanto el surgimiento de los narcos como nuevos héroes y así como también de este surgimiento de nuevos santos, ¿no? Perdón. ¿Me dejas cada uno sepa? Sí. Pues quédate aquí. Perdón. Entonces, como también lo menciona Alan Moore, es incluso replantear un cuestionamiento de los personajes que ya existen, ¿no? Voy a subir el enlace de este documental de Alan Moore porque cuestionan que finalmente mucha de la estrategia que él como guionista ha tomado es repensar y reflexionar y recontextualizar personajes que no están en uso, ¿no? Es el caso el del pantano, ¿cómo se llama? Alguien que ubique. ¿La No. cosa del pantano? Sí, la cosa del pantano. Sí, la Sí. cosa del pantano. Something, sí. Bueno, sí, de hecho Shrek es otra estrategia narrativa, narratológica que ha sido más postmoderna y transmoderna, ¿no? En tanto que es finalmente una mezcla de referencias de otros cuentos, ¿no? Sí, de hecho creo que con Shrek incluso fue como una ruptura del cuento clásico, ¿no? Porque ya se está planteando que ya como una línea muy clara que ya se va a romper ese metarrelato de lo que es el cuento de hadas, ¿no? Y no sé, algo que, de hecho, el caso de La cosa del pantano, vuelvo a insistir, ¿no? Ojalá puedan ver este documental del que voy a subir el enlace. Fue una innovación en el caso del campo del cómic, que si bien este personaje fue creado en los años 40 o 50, Alan Moore lo retoma y lo replantea en la época actual con los problemas sociales e históricos que hay en el presente, ¿no? O está el otro caso de la estrategia que usa Alan Moore en la que replantea el caso de este asesino de Londres, el que mata mujeres. Ángel, llega el destripador, ¿no? Sí, pero plantea más como otro contexto histórico y de crítica política, ¿no? Y entonces, pues es como muy interesante hacer este replanteamiento, ¿no? De qué pasaría si tomo a un personaje y lo cuestiono, ¿no? Lo planteo ahora desde otro punto de vista, ¿no? Y bueno, ¿algún comentario que quieran hacer? No sé si hay alguna duda. Bueno, esto lo vamos a estar revisando. Y bueno, quería retomar un poquito el caso de Daniel Barbieri, que ya subí el libro al grupo. Ese ojalá le puedan dar una revisada rápida. También espero subir, si se me olvida, por favor recuérdenme, el libro de Sintaxis de la Imagen, de Donis Adondis, porque ese nos va a ayudar mucho como a este planteamiento de lo semiótico, ¿no? En cuanto a plantear lo sinestésico, ¿no? Cómo plantear lo emocional, psicológico y subjetivo a partir meramente de la forma. Por ejemplo, imaginarse hacer un cómic sin la necesidad de poner diálogos, ¿no? Que es el caso del cómic sin texto, ¿no?
y que creo que en lo personal yo creo que son de los cómics más complejos que hay, ¿no? Los cómics que no requieren diálogos, ¿no? Porque el dibujo por sí mismo habla, ¿no? Y bueno, creo que pues es muy interesante esto que mencionaba un poquito a Lely en el grupo. Ella planteaba un poquito algo en relación a qué es como tal la referencia de lo experimental que se está planteando en el taller. Como experimental se está planteando más bien no recurrir a la linealidad, ¿no? Del punto A al B, ¿no? Sino buscar como otras formas de contar, creo, ¿no? Voy a tratar de buscar un poquito eso que le mencionaba, ¿no? A ver si lo encuentro ahorita aquí. Y muy importante evitar el efecto monografía, eso también ya lo vamos a estar planteando más a fondo, que creo que es uno de los principales errores que hay en el cómic, ¿no? Si el diálogo o la didascalia, el globo de... voy a poner aquí algunos ejemplos, ya en las siguientes clases. La didascalia o el cartucho que aparece en la parte de arriba y el personaje cayó. ¿Y nosotros qué vamos a dibujar? Es muy usual o más fácil dibujar al personaje que se está cayendo, ¿no? Pero creo que lo que tenemos que evitar es eso precisamente, ¿no? Evitar el efecto monografía, que de hecho aquí también se está planteando en el capítulo 41, y verlo como un reto, ¿no? ¿Qué tal si en donde dice y el personaje cayó, dibujamos una mano con una rosa, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Hacemos que en la mente del lector pues haya como una operación que no le está generando una gratuidad, ¿no? Bueno, pues me está reiterando lo que estoy leyendo y lo que estoy viendo, ¿no? Tenemos que hacer que esa configuración de texto e imagen pues generen ahí como una chispa, ¿no? Porque de hecho la imagen, en este caso el dibujo, tiene que estar describiendo lo que no está diciendo en este caso el guión, ¿no? Por ejemplo, que dijera la didascalia, y estaba él ahí detenido, ¿no? ¿Qué vamos a poner? Pudiera ser que están pasando carros, ¿no? O tal vez un primerísimo plano de una mirada, o tal vez la imagen de un maniquí, ¿no? El rostro de un maniquí. O sea, todo eso hace que estemos cuestionando, bueno, ¿en qué momentos todo esto precisamente se empieza a convertir más en algo poético, ¿no? Que incluso a veces ese tipo de estructuras poéticas son las que más nos van quedando, ¿no? De hecho, también un ejercicio que yo les sugeriría es que intenten recordar alguna viñeta que les haya sido significativa y mencionen por qué, ¿no? Sí, ojalá eso lo puedan hacer ya con calma, si es que tiene la imagen hay veces que incluso guardamos esos libros, ¿no? O la imagen digital. Hay quien lo pueda hacer, sí les pido, ¿no? Que lo compartan en el grupo. ¿Alguien que quiera compartir alguna imagen que recuerde? Por ejemplo. ¿Sí, Isai? Yo iba a comentar algo, Sí. más bien. Bueno, también compartir. O sea, lo que planteaste es como una redundancia, ¿no? De decir lo que vas a dibujar, ¿no? O sea, era un error muy común en la historieta mexicana de los 80, ¿no? Pues así décadas de atrás, que repetía lo que ya estaba ilustrando, ¿no? Entonces, como, ¿para qué lo dices, no? Si ya lo estás, lo estás planteando. Y me acordé ahorita que decías de una historieta sin diálogo, de un fanzine, de Palmira Campaña, que es como surrealista y no tiene nada de diálogo, pero te va guiando con las viñetas, con las secuencias, su viaje onírico. Entonces, ahorita
lo fotografío y se los paso para que lo vean. Está Sí. muy padre. Gracias, Isabel. ¿Quién más quiere? ¿Laura? Una pregunta y un comentario. Bueno, con respecto a lo que acaban de decir de que los dibujantes de los 80, 70, la época de plata de la historieta mexicana, repetían lo que estaba en los globos y en los dibujos, corresponde a que históricamente, bueno, ellos ya fueron como la segunda generación o hasta tercera de aprendices de los dibujantes de la época de oro, los cuales en un país que no había mucha alfabetización, hacían esto para que los lectores entendieran y también por las adaptaciones que había de radionovelas. Y bueno, por otra parte, mi pregunta es, ¿de qué autor son las categorías de semiótica del cuadrito, Anabel? ¿De qué autor? ¿Son del libro que les envié? Solo no, que, sí, pero ¿como qué autores utilizaste para armarlo? al final viene la bibliografía a partir de la página 132. Ok. Sí, Ya está lo tengo. bueno. Bueno. Perfecto. Muchas gracias, Anabel. Al contrario. ¿Alguien más que quiera opinar algo, decir algo? Oye, si alguien que me quiera recordar que estábamos diciendo, es que como estoy pensando en lo del libro, pero también hay un autor que se llama Zenaido, un crítico de cómic. Voy a tratar de buscarlo, se llama, me parece, Zenaido Vázquez, y me pareció muy interesante un artículo que en algún momento vi en internet, no recuerdo en qué página, en la que él hacía una especie de homologación con el cine en cuanto al exploitation, ¿no? Sí, prácticamente, como menciona también un poquito Laura, ¿no? Lo que también pasaba en el cine o en otros medios, se transcribía al cómic, ¿no? En este caso, el exploitation es cuando se utiliza un tema recurrente, ¿no? Un caso sería el de los traileros, la pulquería. Sí, exactamente lo que en algún momento pasó, ¿no? En el cine también surgieron en el cómic varios proyectos, ¿no? Que de hecho también es incluso como ese tipo de expresiones del cómic mexicano es algo que está como guardado en la parte más oculta del closet, ¿no? Como que de eso casi no se plantea, pero sí recuerdo que hubo algún caso en el que decían que incluso venían extranjeros a buscar material directo a las editoriales y que les decían, no, es que venimos a buscar cómics, materiales, y les ofrecían lo que ellos consideraban como que podía interesarles, como cosas más políticamente correctas, y ellos decían, no, es que nosotros buscamos más el así soy y cosas así, ¿no? De materiales así de desnudos explícitos, muy kitsch, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues hay como varios puntos, ¿no? Pues por lo que pueden notar, sí es como muy fácil irse por varios temas, ¿no? Pero bueno, entonces, sí, aquí menciona un poquito Nahum sobre algunos exploitations, ¿no? Lo que es el tema de los zombies, el tema del western, el tema del black exploitation, ¿no? Que de hecho yo creo que ahorita en el cine ahí está el mexploitation, ¿no? Varias historias ya las están situando en México, ¿no? Y bueno, no sé si son modas o obedece como a una agenda política ideológica, que de hecho es también algo que es como necesario plantear, ¿no? El tema del think tank, el laboratorio de ideas, que vemos que el caso de la pandemia es un ejemplo, de lo más evidente, y bueno, ¿qué tanto
va a permear ese contexto histórico en nuestro proyecto. Pues es también como importante, ¿no? Porque algo que también mencionan algunos teóricos es qué tanto nuestra obra va a ser como una muestra representativa de lo que pasó en nuestro momento, ¿no? ¿Algo que alguien quiera mencionar? Y bueno, creo que sí es importante, eso va a pasar independientemente de que nosotros seamos conscientes o no, ¿no? Lo que hagamos en cuanto a obra, pues va a mostrar una temporalidad, ¿no? Y bueno. Pues entonces estuvimos planteando un poquito, como tal no estuvimos checando todo esto, pero ojalá estos los puedan revisar, los que ya subí al grupo, porque ya estamos planteando más como el tema de las estructuras, ¿no? Creo que fue como necesario hacer como un contexto para comenzar a hablar de ello, ¿no? Incluso también vamos a plantear la evolución del discurso narrativo, desde lo clásico, moderno y posmoderno, ¿no? Cómo va cambiando incluso en las narraciones, en los productos culturales, la forma de editar, ¿no? Y bueno, entonces, en el tema que se refiere al paradigma, que es la curva dramática, que es la estructura interna, también es importante plantear que hay una estructura interna y externa, ¿no? Hay ambas. Y bueno, el tema de este capítulo procura hacer una diferenciación sobre recursos narrativos que son indispensables al momento de articular, configurar, estructurar y complejizar un proyecto narrativo. Es vital entonces diferenciarlos o bien mostrar sus matices, ya que pueden estar relacionados o ser una derivación, lo cual no significa que sean necesariamente equivalentes. Estos recursos son A, paradigma, que es la curva dramática; B, la estructura interna; C, tramas maestras, que es el masterplot, principalmente, ¿no? Que ya vimos un poquito la referencia al masterplot, ¿no? Que es como la fórmula, ¿no? La fórmula que le sirvió a un grupo de empresarios y que la vuelven a utilizar, ¿no? Y que incluso es tan buena económicamente esta fórmula que la replican incluso otros empresarios, ¿no? Otros productores. Es más o menos como eso, ¿no? La clásica trama maestra sería el viaje del héroe, ¿no? Que es el clásico personaje que tiene que salir de su punto de origen y enfrentarse a diversos obstáculos a lo largo del camino, y hay un mentor, sí, el mito del héroe. Y bueno, en el caso de todo lo que tiene que ver con Disney y quien quiera trabajar con este tipo de empresas, que creo que hay algunos casos de sus proyectos, pues creo que inevitablemente tiene que utilizarse esa estructura, ¿no? En este caso yo les sugeriría como ejercicio que sí, pues que traten de ir detectando incluso las estructuras, ya sea a partir de proyectos que les gusten, porque el hecho de que les guste implica que lo conocen, e ir procurando identificar cada que ven proyectos narrativos, ir reconociéndolo, ¿no? O al menos ir ya teniendo más como una reflexión técnica, ¿no? ¿Cuántos personajes hay? Ir reconociendo incluso todo como personaje, ¿no? Hace ratito mencionábamos la referencia de la serie que se sitúa en un hospital, ¿no? En este caso podemos, bajo la teoría de Barbieri, podemos denominar entonces que incluso el hospital es personaje en la historia, ¿no? Incluso muchos teóricos dicen, no, es que los personajes son solo los elementos humanos. Pero hay otros teóricos a los que francamente yo soy más asidua, que plantean que todo es personaje en la historia, ¿no? En este caso, como Daniel Barbieri, todo es personaje en la historia, desde el tipo de letra que usamos para poner los diálogos,
el título del cómic, la paleta cromática, el papel es personaje, todo es personaje porque al final estamos realizando en este caso, Lauro Zavala, un teórico de la UAM, le denomina sutura, ¿no? La sutura es como como una especie de reflexión que concreta en una sola palabra, ¿no? Todo, ¿no? Sí se pudo llegar a, no sé, de hecho, si han visto algunos libros que al final traen como perdón que está un poquito roto, críticas o incluso en la portada, dice, maravilloso. Y está, ¿quién dijo esa frase, no? Soberbio, o, ¿no? Hilarante, ¿no? Esa es una forma de sutura, ¿no? En la que una sola palabra dice todo el concepto, ¿no? Engloba todo el concepto. No sé qué opinan al respecto. Que de alguna otra forma sería como una modalidad de valor binario, ¿no? Pero en este caso a modo de sutura. Entonces, pues yo les sugeriría que si van a continuar trabajando con el cuento, yo les recomendaría que continúen con el cuento, en tanto que vayan analizando lo que es el planteamiento o el inicio, nudo y desenlace de su cuento. Y si es posible, ya ir haciendo una adecuación a lo que es esto, ¿no? Ir identificando su cuento bajo este esquema, bajo una línea de tiempo o línea maestra, ir identificando cuál es el acto 1, el acto 2 o el acto 3, pero no se preocupen, no se abrumen si no lo identifican o como tal, es simplemente una forma en la que vamos a ir cada vez como, pues teniendo más enfrentamiento a la narratología, ¿no? Que yo creo que no es tan, pues sencillo, ¿no? Como podría aparentar. Ya después, incluso, vamos a ir ajustando esta estructura al cuento. Porque esto nos va a llevar a ir fragmentando nuestro proyecto a lo que sería en el futuro una posible novela gráfica, por ejemplo. De un pequeño cuento de una cuartilla, vamos a ir complejizándolo al grado en el que configure, por poner un caso, 10, 20, 30, 40 cuartillas, ¿no? Que a su vez van a conformar, por poner una estructura estable, los capítulos, ¿no? Entonces, a grosso modo, pues se podría decir que esta línea maestra podría dividirse en 10 fragmentos o 10 actos, ¿no? Y a su vez, cada uno de los actos se va a constituir de inicio, nudo y desenlace. Quiere decir que entonces cada uno de los fragmentos va a ser autoconclusivo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, duda. Si gustan, ahorita damos como otra sesión para que no tenga problema de tiempo. De todos modos va a quedar grabado. ¿Qué opinan? A ver, aquí hay una pregunta. Se va a cortar. Ah, sí. Pues ahorita, quien tenga posibilidad, pues se vuelve a conectar, ¿no? Y bueno, de momento, pues ese sería